La lección de este día martes tiene un título que debería ayudarnos a nosotros a saber qué significa esto de morir, con lo que hemos estado aprendiendo, porque hemos ya descubierto que no tiene que ver con la muerte física. Es decir, no en primera instancia, porque puede ser que Dios tome la decisión de llamarnos al martirio, y lo digo con toda claridad, en algún momento. Eso no está sucediendo en este momento, no para nosotros, al menos en esta región del mundo, pero hay muchos de nuestros hermanos cristianos, fieles de Dios, que han tenido que entregar su vida porque viven en países donde el cristianismo no es recibido, donde el cristianismo no puede ser practicado, y sin embargo se han arriesgado porque han puesto a Jesús en primer lugar. Pero eso es porque estuvieron dispuestos a escuchar, y esa es la lección de hoy. Así que vamos a estudiarla luego de una oración. Padre querido, venimos ante tu presencia para que ilumines nuestra mente con el tema de este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene que ver con el profeta Samuel, cuando fue llamado. Primero de Samuel, capítulo 3, verso 10 dice: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Saben que la historia de Samuel en este momento ante su llamado es una historia que debería ayudarnos a nosotros a comprender un poco más qué significa esto de la muerte al yo y qué significa que nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Veamos el contraste. Si usted lee, o si tú lees, desde 1 de Samuel capítulo 2, verso 12, hasta 1 de Samuel capítulo 3, verso 18, vas a encontrar el panorama completo. Aquí estamos solamente destacando algunos aspectos. ¿De qué habla toda esa historia? Habla en primer lugar de los hijos de Elí. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Puedes anotarlo ahí en los comentarios o puedes enviar tu WhatsApp a radio. ¿Cómo eran los hijos de Elí? La Biblia dice que eran malvados, eran impíos. Eran tan malos que usaban las ofrendas que eran de Dios, esas ofrendas de Dios, de una manera equivocada. Notan, ayer hablamos un poco acerca de la renuncia al yo, tiene que ver con el diezmo. Sí, y a veces es verdad que va a haber gente como los hijos de Elí, eso es verdad. Pero tal como en el caso de los hijos de Elí, Dios se va a hacer cargo, Dios se va a encargar de ellos. El hecho de que hubiera personas como hijos de Elí no significaba que no debían llevar sus ofrendas al santuario los israelitas. En cambio las tenían que llevar. Lamentablemente los hijos de Elí pues hicieron cosas negativas. Robaban básicamente partes de las ofrendas que se entregaban. Su papá intentó hacer algo. Incluso Dios envió un mensaje y dijo: mira, me están desagradando, pero lo recriminó al papá, a Elí, porque le dijo: tú los has dejado hacer. Parte importante de la disciplina, ¿verdad? Es importante la disciplina. Tú los has dejado hacer, tú has dejado que ellos hagan lo que quieran. Y Elí apenas sí les dijo: miren, no está bien lo que están haciendo, y ahí murió todo. Es tremendo, no nos vamos a meter en esos detalles. El asunto es que ni Elí, ni los hijos de Elí quisieron oír la palabra de Dios. Dios les habló, Dios les envió sus mensajes, les dijo en qué estaban actuando mal. Ayer más o menos mencionamos que por eso es importante morir primero antes de hacer la voluntad de Dios o antes de conocerla, porque a veces ya conocemos la voluntad de Dios y sin embargo no la hacemos. Eso le pasó a los hijos de Elí. Los hijos de Elí habían exaltado su propio yo en primer lugar, lo habían puesto en primer lugar, y al exaltarse a sí mismos por ser los sacerdotes, Dios tuvo que tomar una decisión. Es más, Elí mismo había cometido un error, y ahí lo puede leer en la narración. Elí había puesto en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. Y al ponerlos en primer lugar, les había permitido hacer lo que quisieran, los había mimado. Así que, lamentablemente, eso trajo consecuencias. En contraste, tenemos al joven Samuel. El joven Samuel, desde su niñez, sabía lo que era el sacrificio propio y la renuncia. ¿Saben por qué, verdad? Porque Samuel ya sabía lo que significaba sacrificarse a sí mismo y renunciar
para poder conocer la voluntad de Dios? ¿Alguien lo sabe? ¿Usted lo sabe? ¿Tú lo sabes? Puedes escribirlo también en los comentarios, ahí lo estaré leyendo. Samuel seguramente escuchó la historia de su mamá, de cómo había nacido él. Así que apliquemos lo que estudiamos ayer a la historia de Samuel y a la disposición a escuchar. Dijimos que hay que contemplar las misericordias de Dios, ¿verdad? Eso lo aprendimos ayer. Una vez que contemplamos la misericordia de Dios, nos vamos a sacrificar. Eso fue lo que hizo Ana. Ana fue bendecida por Dios, recibió la misericordia de Dios y seguramente Samuel escuchaba esas historias. Seguramente Ana se la contaba y le decía, tú eres un milagro, porque yo te pedí a Dios, pero también le prometí que si tú nacías, yo te iba a entregar a Él, iba a renunciar a ti para que le sirvas toda la vida a Él. Esto es emocionante, hermano. Yo me emociono al pensar en esto, porque esto es lo que estamos aprendiendo. Imagínense a una madre que cuando el hijo cumple ya algunos años, lo del destete, ya me han preguntado a mí, hermano, ¿a qué era edad el destete? Los estudiosos no se ponen mucho de acuerdo, pero creo que tenía que ver con el hecho de cuando el niño ya pudiera valerse por sí mismo lo más posible, ¿sí? Pero imagínense el sacrificio de una madre de ir a dejar a su pequeño a sabiendas que lo dejaba para siempre al servicio de Dios. Samuel sabía qué era eso, que era sacrificarse. Él mismo lo había experimentado y él estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios porque el Señor había oído también a su mamá cuando pidió por él. Y vemos también la actitud de Samuel. Samuel era un joven servicial, un joven que estaba dispuesto al servicio. Algo que también aprendimos en la primera lección de esta semana, el día domingo, que es la disposición a servir. Jesús es el máximo ejemplo de lo que significa el servicio. Así que, pregunta aquí, ¿a quién va a Dios a revelarle su voluntad? ¿A quién va a mostrarle su camino de una manera mucho más fácil y clara, si puedo decirlo de esa manera? Al que se empeña a hacer las cosas a su manera, como los hijos de Elí, al que no quiere prestar atención aunque Dios le esté hablando, o a aquel que está dispuesto a servir y a sacrificarse a sí mismo. ¿A quién va a revelarle sus propósitos Dios? ¿A quién le va a resultar más fácil reconocer la voz de Dios y reconocer los propósitos de Dios? ¿Verdad que es al que está dispuesto a escuchar? ¿Verdad que es el que está dispuesto a hacer siempre lo que Dios manda, aunque sea un sacrificio para Él? Sé que no es fácil, porque la verdad es que la naturaleza humana nos hace siempre pensar en qué es lo que yo tengo que hacer. Y saben, en la lección apareció una cita que me impresionó, escrita por Charles Stanley, y él dice lo siguiente: el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Es decir, Dios no va a hablar solamente porque quiere hablar. No, Él quiere hablar porque quiere hacer algo. Habla para obtener una respuesta. En el caso de los hijos de Elí, no quisieron responder, peor aún, más bien ignoraron todo lo que el Espíritu Santo estaba queriendo hacer con ellos o ayudarles a corregir. Y noten lo que sigue diciendo este autor, Charles Stanley. Y sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. ¡Qué tremendo! En esos casos, a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos la palanca de cambio en neutro para escuchar y finalmente obedecer. ¿Saben? Esto nos pasa a menudo. Generalmente queremos hacer nuestra voluntad y cuando Dios viene a hablarnos, nosotros no estamos dispuestos a escuchar, entonces mejor Dios guarda silencio y nos deja seguir con nuestros planes, nos deja seguir con nuestra agenda. Estamos tan ocupados, tan atareados haciendo nuestros planes, nuestros proyectos, que finalmente Dios dice, bueno, sigue adelante, si crees que eso es lo que va a funcionar. ¿El resultado cuál es? A veces saben que es lo más curioso, que con un poquito de resultado, que le decimos, sí, funcionó esto, aunque no haya funcionado en realidad, porque Dios tal vez quería hacer algo más grande, pero como no estamos escuchando,
como no estamos dispuestos a renunciar a nuestra agenda, como no estamos dispuestos a poner el auto en neutro y decir, Señor, guíalo tú, entonces no podemos experimentar la guía de Dios. Hoy tenemos el desafío de ser como Samuel, de vivir esa experiencia de estar dispuestos a renunciar, a servir y a escuchar. Y una vez que escuchemos, a actuar, porque como dice este autor, el Espíritu Santo habla para obtener una respuesta. ¿Qué le vamos a responder al Espíritu Santo? Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a dar la mejor respuesta, que es rendirnos a Él y dejar que nos guíe. Querido Padre, gracias por tus misericordias y gracias porque en tu palabra aprendemos que necesitamos escuchar tu voz y dejar que tú guíes nuestro vehículo, nuestra vida, nuestros planes. Ayúdanos, oh Señor, te lo imploramos para que tú nos des la fuerza de tomar la decisión de dejar que tú dirijas nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén.